Buenas tardes. Desde Fundación Glaciares Chilenos les damos la bienvenida a el primer ciclo de conversaciones denominado Emergencia Glacial, a desarrollar durante los meses de junio y julio. El día de hoy vamos a hablar sobre defensa y protección de los glaciares con María Jesús Martínez. Ella es vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Hola María Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola René, ¿cómo estás? Por Bien, acá bien. todo bien. Perfecto. Mira, la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy se va a dividir en tres momentos. La actual protección de los glaciares que tenemos ahora, la ley que se está tramitando en el Congreso y la injerencia de los glaciares en la nueva Constitución, la potencial nueva Constitución. Para terminar, vamos a tener una tanda de preguntas del público presente. Perfecto. Para empezar, algunos datos, ¿cierto? Los glaciares en Chile son abundantes, contabilizando alrededor de 24.000 según datos recientes, los que representan el 76% de los cuerpos de hielo de Sudamérica y el 3.2% de los glaciares del mundo. Estas son reservas estratégicas de agua dulce, del elemento muy necesario en el contexto de la emergencia climática actual. Los glaciares, además de ser extremadamente sensibles a los cambios ambientales y climáticos, influyen en el clima mundial. Por ejemplo, la capacidad reflectante del hielo y la nieve es importante para la regulación de la temperatura atmosférica. Insertos en un contexto de emergencia climática en Chile, los glaciares se han visto muy vulnerables, especialmente en la zona centro y norte del país, principalmente por el alza de las temperaturas debido al cambio climático y por la actividad minera. Es en este contexto que la primera duda que me surge, María Jesús, es: ¿están protegidos legalmente los glaciares hoy en día? Bueno, antes de ir de lleno a la pregunta, nosotros como Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares queremos agradecer la oportunidad que ustedes nos dan como Fundación Glaciares Chilenos de poder compartir, de poder intercambiar conocimientos, saberes, ante un tema que es sumamente relevante, dado el contexto de sequía, dado el contexto de crisis ambiental. Así que para nosotros es una buena oportunidad, un gran honor de compartir esta visión muy propia de las comunidades. Y desde ahí es desde donde les hablamos y desde donde hacemos nuestro análisis. Yo, mira, quería compartir algunas imágenes para que no sea tan monótono esto de ver solamente caras. Me parece que es un poco más entretenido también hacerlo así. A lo que tú me preguntas de si los glaciares hoy están protegidos, yo creo que un poco antes de querer ahondar en eso, tenemos que tener un poco clara de la noción histórica de este proceso que nos lleva a hablar de la protección de los glaciares. Y es algo importante porque son demandas comunitarias que vienen desde estos espacios vulnerados, no solamente por el Estado, sino también por las empresas que destruyen este bien común que son los glaciares, y que es un bien importantísimo para la vida de muchas comunidades que dependen de estos ecosistemas, porque se abastecen directamente de ellos y porque han visto toda la parafernalia o todo el peso del Estado y las empresas en estos territorios. Y es ahí donde nace la demanda de los glaciares, en la lucha por defender el territorio del extractivismo, de la minería que destruye los glaciares, y esto puntualmente nace con el conflicto de Pascua-Lama. Y en ese sentido, nosotros tenemos que, o ahí hay un elemento de valoración de lo que hizo esa pequeña comunidad, de visibilizar la problemática y de devolver al imaginario país la existencia de los glaciares. Eso es algo que nosotros siempre creemos que es importante relevar, porque es una visión desde los oprimidos, digamos, desde los sectores más vulnerados y vulnerables,
al accionar del Estado junto a la empresa, y porque son los que salen por primera vez a defender los glaciares de manera pública, como se hizo tras el conflicto Pascua-Lama, y además porque de ahí se desprenden ciertos elementos de la institucionalidad que hoy están presentes, y que si no hubiese sido por ese proceso, quizás no los tendríamos. De ahí a estas imágenes también. Claro, la comunidad es la que despertó de cierta forma en esos lugares y inició el proceso de defensa de los glaciares, ¿no? Bueno, mira, yo puse varias cosas, así que podemos ir revisando, pero perdón. ¿René? ¿Sí? No te escucho. Claro, los glaciares se encuentran protegidos por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Sí, mira, para ir a eso, puntualmente a la pregunta. La premisa que nos entrega la institucionalidad hoy es que no necesitamos una ley de glaciares particular ni específica, porque los glaciares ya tienen una primera base o una base de protección por medio de estar dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y por medio del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que en el fondo es la institucionalidad misma. ¿Y este discurso de dónde viene? Lo hemos visto en diversos ejemplos o en diversas instancias de distintos gobiernos con distintos proyectos de ley, pero de forma más profunda, esta premisa de que los glaciares ya están protegidos y por lo tanto no necesitamos una ley, viene acunada desde el Consejo Minero, y desde ahí se han tomado los diversos gobiernos desde esos argumentos para sostener la protección desde esa visión. Entonces es algo sumamente importante, porque desde ahí nos paramos, o sea, desde la industria, desde la minería, que ejerce una presión tan grande para que los gobiernos, en definitiva, tomen sus argumentos y lo hagan suyo en los distintos proyectos de ley, como ya hemos visto. Y mira, para ir profundizando en algunas cosas, ¿por qué nosotros decimos que los glaciares no están protegidos a partir de lo que establece el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental? Porque el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental lo que hace es, de alguna manera, institucionalizar los glaciares, establecer medidas para que las empresas puedan presentar evaluaciones de impacto ambiental que deban ser sometidas al sistema, pero que de alguna u otra forma permiten la ejecución de obras, programas, actividades en áreas que debiesen ser intocables, como por ejemplo los parques nacionales, las reservas. Y esto, por ejemplo, está de forma explícita explicado o determinado en el artículo 10, que dice que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases deberán someterse al sistema de impacto ambiental, y establece cuáles son. Y en la letra P establecemos que ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, pueden aprobarse vía este sistema, digamos, y pueden realizarse en estas áreas. Claro. Y esto lo vemos, y esto ocurre, y ejemplos de esto hay, por ejemplo, valga la redundancia, en el sector de la cuenca alta del Mapocho, con Anglo American, realizando un túnel bajo el glaciar de la Paloma, que está dentro de los límites de un santuario natural. Lo vemos también con Alto Maipo, en donde el túnel de Alto Maipo, el túnel del volcán, cruza por debajo de los glaciares que están dentro del monumento natural El Morado. Y así diversos ejemplos en donde lo que pareciera ser un elemento de intocabilidad igual puede ser susceptible de afectación por medio de lo que se establece en el artículo 10, numeral P, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, o de la ley que establece el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Estamos hablando de la ley 19.300 en su modificación 20.417. Y además de esto, está también lo que cruza o lo que determina el Código Minero, que es aún más permisivo, en donde por medio de una firma un presidente o un intendente las áreas protegidas o los parques, las reservas pueden ser desafectados para aprobar o ejecutar cualquier obra, programa, actividades dentro de sus áreas o de sus límites. Y por otro lado tenemos lo que se establece en el artículo 11, los proyectos o actividades que requieren un estudio de impacto ambiental. Según ciertos requisitos, tenemos que en la letra B se establecen que
los proyectos que generen efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire, y este numeral es súper importante por algo que vamos a ver más adelante, y también en el numeral de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados. Ahí lo dice claramente. Claro. Estos elementos se agregan, digamos, a la ley como un elemento, o agregan a los glaciares como un elemento susceptible de ser afectados de forma negativa, a generar impactos, y esto ocurrió en el primer gobierno de Bachelet. Y lo que les decía de lo que se desprende de este numeral B, es lo que se establece luego en el decreto 40, que si bien se venía trabajando en el primer gobierno de Bachelet, se promulgó en el primer gobierno de Piñera, y ahí establece ciertos parámetros, ¿no? De qué es lo que se va a entender como efecto significativo o efecto adverso significativo, y establece que los glaciares van a ser, o el volumen, la superficie de los glaciares son susceptibles de modificarse, o sea, son susceptibles o eventualmente se van a permitir actividades que generen modificaciones en su volumen, es decir, van a perder masa por medio de lo que se establece en este decreto. Y, o sea, María Jesús, disculpa, ¿sí? No está regulada su protección de los glaciares, sino que lo que está regulado es la intervención de los glaciares con la legislación actual. Exactamente. Lo único que tenemos es cómo intervenir, regular legalmente cómo intervenir un glaciar, pero no la protección del glaciar per se, no porque sí. Perfecto. Mira, y eso es algo súper importante porque es lo que hace, es lo que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental no protege la naturaleza, no protege ningún elemento de la naturaleza, de los ecosistemas. Lo que hace es canalizar y establecer cómo se va a intervenir la naturaleza. Eso es lo que hace el sistema, es institucionalizar estos elementos de la naturaleza para su intervención, modificación, su efecto adverso o impacto, digamos. Y eso es algo, es súper escandaloso porque era un gran avance, se supone, en la institucionalidad, establecer este sistema, pero más bien hemos visto que ha sido la forma mediante la cual los gobiernos y el Estado propiamente tal ha tenido la posibilidad de entregar los ecosistemas a las empresas para su libre ejecución de todos sus proyectos económicos. Claro. Y mira, aquí quería compartir al menos aterrizar, digamos, estos aspectos del sistema de evaluación de impacto ambiental, y en resumen tenemos que a lo menos hay 33 proyectos con resolución de calificación ambiental aprobada para emplazarse en áreas con glaciares o intervenir glaciares propiamente tal. 12 de estos son hidroeléctricos y hay 21 mineros, entre ellos contando proyectos en ejecución de sondaje y exploración. Y es algo súper importante aquí, que no solamente la minería destruye e interviene en glaciares y el entorno, sino que también proyectos hidroeléctricos ejecutados en la alta montaña, en la alta cuenca, como el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Oye, increíble, en plena pandemia, ahora por el COVID, y también Chile es uno de los países que va a ser más afectado por el cambio climático, o sea, el tema de la mega sequía y todo esto no influye en nada en nuestros legisladores, entonces, María Jesús. O sea, mira, yo creo que esa respuesta es fácil en la medida que uno entiende que, por ejemplo, entre los ministros de este gobierno hay ministros que tienen derechos de agua. Y desde ahí se entiende la lógica de sus decisiones. Entonces, yo creo que no es algo que nos debiera sorprender, porque es como funciona hoy este país. Entonces, o sea, con un evidente conflicto de intereses. Claro, sí, por supuesto. Y además omitiendo todo este contexto que tú dices, o sea, todos los estudios, las proyecciones son sumamente oscuras para Chile. Va a haber menos precipitación, un aumento de las temperaturas, el país está literalmente secando, y no solamente por
el cambio climático en sí, sino por todos estos elementos institucionales que generan el saqueo en el que se ha visto sometido este territorio. Y bueno, cuando hablamos de cambio climático no hay que olvidarse que estamos hablando de calentamiento global y que son las mismas empresas que en estos territorios que hablábamos al comienzo generan estos megaproyectos y con estos mega impactos son los que generan los niveles de contaminación tal que tienen al mundo con este nivel de calentamiento que genera cambios en el clima. Es algo sumamente gráfica, por ejemplo, la participación de Anglo American en esto, una de las empresas responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, está dentro del ranking de las 100 empresas responsables de este 70% de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que generan el calentamiento global. Oye, María Jesús, en este contexto, tengo entendido que hace un tiempo hay un proyecto de ley para proteger los glaciares en particular. ¿No es así? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, aquí, mira, sobre eso hay muchas cosas que decir, pero también volviendo atrás, lo que les decía, lo que hoy existe o lo que hoy está vigente respecto a proyectos de ley de glaciares, tiene esta impronta, este sello del Consejo Minero. Y esto tiene, y está súper ligado al proceso anterior, encabezado por, aquí ya lo ven, Pablo Adenier y Carlos Esteves, el ex ministro de Medio Ambiente de Bachelet del segundo periodo, y Carlos Esteves, el ex director general de Aguas de Bachelet también. Están súper ligados ambos procesos, porque hoy lo que el año pasado, en septiembre del año pasado, ingresó el gobierno de Piñera, esta indicación sustitutiva que reemplaza todo el texto del proyecto de ley de Girardi, está basado a su vez en las ideas principales del proyecto del gobierno anterior. Lo que está presentando hoy Procuriza, lo que defiende, en su momento defendía también la ministra Cubillos cuando estuvo en medio ambiente, son los mismos argumentos de la minería, que se ven plasmados en estos proyectos de ley de Bachelet y de Piñera, pero sumamente conectados. Bueno, tenemos algún análisis de eso, no sé si nos vamos de lleno a eso o quieres, o podemos revisar otra cosa. Tenemos un proyecto de ley vigente en este momento, ¿es así? En el Congreso. Un proyecto de ley que fue presentado por senador Girardi, entre otros, y ese proyecto de ley, tengo entendido que se encuentra en la Comisión de Minería para su revisión. ¿Por qué se encuentra en la Comisión de Minería? ¿Qué tiene que ver la Comisión de Energía y Minería en un proyecto de ley del medio ambiente? ¿Por qué se produce este cruce de instituciones, por decirlo así? Mira, déjame buscar, porque quizás lo saqué. Parece que no lo guardé. Mira, claro, el proyecto, puntualmente hoy hay dos proyectos vigentes sobre protección de glaciares. Un proyecto que nosotros le decimos la reforma chica, porque es una reforma al Código de Aguas en un solo artículo, que ingresaron algunos diputados que conformaron la bancada glaciar, que después el gobierno de Bachelet les cambió el proyecto. María Jesús. Y algunos se desprendieron para prohibir el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas a partir de los glaciares. Y ese proyecto luego mutó en medio de la Comisión de Medio Ambiente de los Diputados, y fue un proyecto sumamente problemático y bien criticado, que finalmente quedó por todas estas problemáticas, quedó estancado y está pero un proyecto sumamente profundo es si corresponde incluir a los glaciares dentro del Código de Agua, tal como conocemos el Código de Agua. Entonces,
paralelo a ese proceso, el senador Girardi, junto a otros, presentó un proyecto de ley al Senado que está basada en la ley de protección de glaciares de Argentina, que ya fue por la Corte Suprema de Argentina, porque también tuvo varios procesos que buscaban... y este proyecto de glaciares de Girardi es el que cambia, en el fondo, el gobierno con la indicación sustitutiva que presenta el año 2000... ¿Qué año estamos? 2019, en septiembre 2019. Del 2019. Entonces, disculpa, las indicaciones sustitutivas vienen a modificar el proyecto original de los senadores, ¿cierto? Pero y ahí hay hartas cosas, aspectos sumamente y súper críticos. Estas modificaciones son, cuéntame, ¿son pro empresa, pro medio ambiente? ¿Hacia dónde van dirigidas estas modificaciones del Ejecutivo? No, o sea, son... mira, voy a dejar esto. Repiten muchos aspectos, como te decía, del proyecto de Bachelet, incluso el comité asesor del gobierno Piñera para este proyecto estaba encabezado. Y, por ejemplo, una de las cosas más críticas es que tiene algunos problemas respecto a lo que se va a considerar como glaciar. También tiene, para empezar, solamente reconoce que los glaciares van a ser protegidos en tanto sean considerados como un recurso hídrico. O sea, desconoce otras valoraciones que pueden ser culturales, que pueden ser ambientales, y que son ecosistémicas también, que son roles o funciones o servicios ecosistémicos. Entonces solo lo remite a una visión hidrohídrico. Eso como para empezar, problema respecto a las definiciones, porque son excluyentes, son definiciones que excluyen la protección a todos los glaciares. Por lo tanto, genera algunas especificaciones, como por ejemplo, que tienen que tener una subsistencia de por lo menos 15 años, de que deben tener, de que si es que son cubiertos deben tener tal porcentaje, en tanto los descubiertos tienen que tener otro porcentaje. Entonces, genera requisitos que cuando tú los tienes que aplicar, se genera una exclusión de los glaciares. Hay glaciares que van a quedar fuera de lo que se está proponiendo en la ley. O sea, no todos los glaciares... ¿Se corta la voz? Claro. ¿Se escucha? No todos los... Para contextualizar, no todos los glaciares entonces están contenidos en esta futura protección, ¿es correcto? Sí, y otras cosas más, como por ejemplo, que solamente los glaciares que estén inventariados en el Inventario Nacional de Glaciares van a ser considerados por esta ley. María Jesús, y en eso hay algo sumamente problemático, porque está en disputa qué glaciares se están inventariando. No, Geología y Nieves de la DGA se propone que los glaciares de tamaño, que es una hectárea, desde ahí hacia arriba se inventarían los glaciares, y por lo tanto esta ley estaría solamente abarcando los glaciares de ese tamaño, y también determina que si los glaciares dejan de tener este tamaño de una hectárea, dejan de tener protección. Además establece que solamente los glaciares que están dentro de parques nacionales y reservas nacionales van a ser protegidos. Que es algo que se desliga, o sea, que se permisos explícitos para que se ejecuten cualquier tipo de actividad por medio del sistema de evaluación de impacto ambiental por permisos sectoriales que entrega la DGA. Y no se establecen prohibiciones propiamente tal, sino que se abre la puerta
a que se intervengan los glaciares, y no solamente los glaciares, sino tampoco protege algo que es sumamente importante, porque también es parte de los elementos de la criósfera que abastecen de agua, que es el permafrost, y que es un elemento que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el contexto de la tramitación del proyecto Bachelet, cumplen funciones análogas a los glaciares y que tienen que estar protegidos. María Jesús, yo no sé si se escucha bien. Sí, tenemos mala conexión. Sácale el PowerPoint, por favor, para que pueda funcionar mejor. Perfecto, tal vez ahí va a mejorar la conexión. No me digáis que no se ha escuchado nada. No, sí se ha escuchado. Se ha escuchado claramente de que tenemos unas indicaciones presentadas por el Ejecutivo que vienen a desmejorar el proyecto original de ley presentado por los senadores del año 2018. Cuéntanos, ¿por qué es tan lenta la tramitación en el Congreso? ¿Por qué se demora tanto en salir una ley? Siendo que a veces nosotros vemos que hay leyes que salen de una semana para otra, en un mes, ya están listas. ¿Por qué se demora tanto esto? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso que esto es tan lento, María Jesús? Oye, ahí el chat de esto está que arde, ¿ah? Interesante. Bueno, resolviendo tu pregunta, es un poco lo que te hablaba hace un momento, el tema de la industria minera, el lobby minero y la influencia minera que tiene sobre los gobiernos, que terminan siendo un solo poder económico con el poder ejecutivo. Bueno, yo creo que de por sí los proyectos, cuando son mociones parlamentarias de los senadores, tienen una tramitación lenta porque es el Ejecutivo el que determina la urgencia. El Ejecutivo determina la urgencia. Entonces, claro, ahora en medio de la pandemia, de toda esta crisis, vemos que ha empezado desde el gobierno propiamente tal. En cambio, cuando son mociones, tienen otra tramitación, son mucho más rápidos. Pero aquí lo que hemos visto dentro de las últimas 2 tramitaciones, de los 2 o 3 últimos proyectos, es que la minería siempre tiene un rol central a través de la minería, y es algo muy... Ahí se nos cortó la conexión. Veamos si vuelve María Jesús. Que lo revisa por acuerdo del Ejecutivo con los comités de parlamentarios, es la Comisión de Minería y Energía, que son las 2 principales actividades, incluso definidas por la Estrategia Nacional, que afectan glaciares. Entonces, eso es sumamente clarificador de lo que ocurre. Aquí el que pone los obstáculos para la protección de todos los glaciares y de los ambientes de la criósfera, que también tienen que ser protegidos, y para el ambiente periglaciar, es el mundo minero, a través de la sociedad Xochicrí, Xochicrí no, se me confunden las siglas, pero bueno, el Consejo Minero, Cochilco. Sí, Codelco, las empresas también que hacen lobby, por ejemplo, en medio de la tramitación de Bachelet, Pablo Badenier, el ministro de Medio Ambiente, tuvo diversas reuniones para hablar del proyecto de ley de glaciares con Pascualama y otras empresas y el Consejo Minero. Así que ese es el principal obstáculo. Es la minería la que no quiere que en Chile haya una protección de glaciares. Perfecto. Oye, María Jesús, de cara al... Cochilco, no Xochicrí, era Cochilco, la Sociedad Chilena de la Criósfera, nada que ver en esto. El cobre, chilena del cobre. Sí. Sí. Oye, de cara al proceso constituyente que se nos avecina, si bien es cierto,
se encuentra de cierta forma silenciado por la pandemia que está viviendo nuestro país, bueno, y el mundo en general. El proceso constituyente va, la reforma constitucional se hizo, no se puede, ya no puede quedar ajeno nuestro país al plebiscito. Cuéntanos, ¿crees tú que deberían de estar los glaciares en una nueva constitución? Háblanos sobre eso, por favor. Mira, nosotros dentro de las reflexiones que estamos dando en torno a ese tema, que también son reflexiones nuevas que se abrieron tras la revuelta, eran escenarios que no estaban contemplados, yo creo, para nadie. Nosotros tenemos una cierta visión de lo que debiese contener o al menos plasmar como ideas centrales en la Constitución. Y en ese sentido nosotros creemos que hay elementos que no pueden ser obviados y que la Constitución tiene que tener una visión sustentable o ecológica, el concepto que tú quieras utilizar, pero tiene que tener una noción sobre que la naturaleza es un sujeto de derecho. Y esto no es algo tan alocado porque hay incluso algunas constituciones de la misma región, Ecuador, incluso Bolivia también, incluso algunos países del Oriente han hecho ese ejercicio de pensar la naturaleza como un sujeto de derecho. Se han otorgado derechos, digamos, como naturaleza a ríos, a secciones de ríos, también se hace en Estados Unidos, y se ha consagrado ya de forma como más, un ejercicio más profundo en algunas constituciones, como te decía, de aquí de América Latina, que si bien han tenido muchos problemas para ejecutarse, van en el sentido de la transición que debemos tomar. Todo lo que está pasando, yo creo, a nivel, no solamente lo que pasó aquí con la revuelta, sino lo que se abre hoy con esta nueva ola de manifestaciones en medio de una pandemia, yo creo que hablan de que ya se inicia esta transición. Y como país nosotros también tenemos que asumir ese contexto de una transición en donde la matriz energética ya no debe ser la misma, en que la matriz productiva ya no tiene que ser la misma. Chile no tiene por qué seguir siendo un país extractivista, un país en donde prime el saqueo de los territorios. Tiene que haber una transición hacia un equilibrio, hacia una justicia ambiental climática, con protección de todos los elementos del ecosistema, digamos, incluidos nosotros dentro de eso. Tiene que primar una visión ecocéntrica, ya no antropocéntrica, porque sabemos hacia dónde nos lleva. Hay que disputar ciertas cosas en términos de paradigma en esta Constitución, y yo creo que eso es sumamente importante. Y en ese sentido yo creo que dentro de los elementos o dentro de la disputa más grande es la disputa que se va a dar en torno al agua. Y nosotros creemos, como coordinación, haciendo el ejercicio de pensar esta nueva Constitución, que el agua tiene que estar resguardada desde su inicio hasta su final, es decir, desde donde se origina el agua dulce, en las cuencas, en los glaciares, en estos vientres del agua, hasta su llegada al mar. El sistema completo. Tiene que haber una restitución de el agua dentro de todo el ecosistema, porque eso tiene un rol y tiene elementos, o sea, tiene aspectos que son sumamente beneficioso, no solamente para la sociedad, sino para todo lo que nos rodea, todo el territorio. Entonces yo creo que tiene que haber un ejercicio más profundo de pensar hacia dónde queremos vivir las próximas décadas. Y el agua se torna importante porque ya sabemos que va a haber un déficit, ya lo estamos viviendo, pero claro, todas las predicciones, lo vuelvo a repetir, dicen lo mismo, el agua va a ser un bien de disputa. Claro, claro. La actual Constitución, ¿cierto? Dentro del decálogo de derechos y garantías constitucionales, señala que el medio ambiente, que la Constitución protege
el medio ambiente libre de contaminación, pero no protege el medio ambiente por el solo hecho de ser, sino que protege la vida humana que se encuentre dentro de ese medio ambiente. ¿Crees tú que debería de modificarse aquello? ¿Crees tú que el medio ambiente debería de ser, como tú dices, un sujeto de derecho? O sea, proteger el medio ambiente por el solo hecho de ser. ¿O cuéntanos sobre eso? Sí, mira, yo creo que esta reflexión no es nueva. Yo creo que todas las comunidades de territorios que han sido vulnerados por el Estado por enfrentarse al extractivismo te podrían decir lo mismo. Aquí no hay solamente una variable como de servicio ecosistémico de la naturaleza, también hay aspectos culturales. Y eso también debiese recoger esta nueva reflexión o este nuevo paradigma. La naturaleza tiene diversas expresiones. Nosotros somos una expresión de esa naturaleza también. Pero yo creo que la visión ya no puede ser antropocéntrica en el sentido de que todo lo veamos desde lo utilitario que es para nosotros cualquier elemento de la naturaleza, sino nosotros dentro de un sistema. Entonces, en ese sentido, lo que te decía, tiene que haber abrir un poco la visión y dejar este lado utilitarista que fragmenta la naturaleza, y hay que abrirse a que la naturaleza tiene un rol por sí misma, pero también tiene derechos por sí mismo, y los pueblos originarios tienen eso sumamente claro. Si bien han sido despojados también de todo eso a nivel cultural, existe dentro de sus bases esta noción de que somos parte de la naturaleza y de que la naturaleza es un ser, es un ñan, es un espíritu. Y eso es sumamente respetado por ellos. Yo creo que hay que abrir el espectro de posibilidades, pero por sobre todo alejar el antropocentrismo, porque también de ahí se desprenden otros vicios, como por ejemplo el patriarcado y otros elementos también que se puede abrir el debate en torno a eso. Formas de dominación. Este es un antropocentrismo que heredamos de la cultura europea, ¿cierto? Porque la Ñuquemapu, la Pachamama, son expresiones de nuestro pueblo originario, son expresiones que estaban en estos territorios antes que llegaran los inmigrantes españoles, ¿cierto? ¿Tú crees entonces que debería haber un cambio de paradigma completamente? Y este cambio de paradigma debería de estar reflejado en la nueva Constitución, María Jesús, ¿o no? Sí, y yo creo que el mundo entero está dando señales de eso, o sea, hasta dónde más se puede aplazar el cierre de la etapa, por decirlo de una manera elegante, del capitalismo, del extractivismo, del neoliberalismo. O sea, yo creo que ahí son momentos súper decisivos. Quizá es difícil plantearlo o asumir o realmente caer en cuenta del momento histórico. Pero yo creo que es súper clarificador lo que pasa, porque es cosa de ver las demandas. Hay un cambio, hay una cosa que está en el ambiente, que yo no sé si es un fenómeno cultural, no te podría dar esa como explicación tan precisa, pero yo sí creo, y es lo que nosotros también sostenemos desde la coordinación, desde los diagnósticos que vamos revisando, que se están abriendo las puertas para una transición, y que la transición debe estar empujada y debe estar protagonizada por los derechos sociales y los derechos de la naturaleza. Tiene que primar una seguridad social que permita que la gente en medio de una pandemia no esté muriéndose de hambre. También tiene que estar garantizado que la naturaleza por sí va a tener derecho a existir, que los glaciares
no se van a derretir porque hay una industria que así lo quiera, que el agua va a fluir libremente por toda la cuenca. Eso tiene que estar recogido y eso tiene que sentar las bases para lo que vamos a vivir en las próximas décadas, que son súper decisivas. El otro día yo escuchaba a un muchacho hidrólogo que decía que según sus proyecciones, tiraba distintos escenarios, pero dentro de los escenarios más óptimos para las cuencas, sobre todo de la región central, establecía que íbamos a tener hasta un 40% menos de agua. Hay gente que incluso habla de que es un 50%, 60%. Entonces, esa situación es insostenible. No puede primar esa visión del mundo que queremos para las próximas décadas. Y que son no solamente las próximas décadas, sino son el mundo que queremos para nuestras próximas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que van a estar vivos y van a tener que enfrentarse a una situación bien compleja. Claro. Y qué curioso, la Constitución actual protege el derecho de propiedad del agua, pero no protege el acceso, el derecho al agua. Es muy curioso lo que tenemos actualmente en la Constitución, María Jesús. Es impresionante, especialmente Bueno, en este contexto. Yo creo que eso se explica por el origen que tiene la Constitución también, o sea, una Constitución que ya todo el mundo lo sabe, una Constitución que se fraguó en dictadura, que se fraguó en medio de la vulneración, una de las vulneraciones más grandes a los derechos humanos que hemos tenido en este país, en donde todavía hay gente que está desaparecida, y yo creo que de ahí no puede salir nada muy bueno. Claro, en la Constitución, en la actual Constitución, que también luego pasó por reformas de la concertación, se consagra que el agua es un bien transable, que es un bien de mercado, que es una propiedad, que yo puedo vender, heredar, arrendar, etcétera, etcétera. Y no está consagrado, por ejemplo, que todos tengamos el acceso a esta agua, que es un derecho humano que está consagrado dentro de la Carta de los Derechos Humanos, el acceso al agua, el acceso humano al agua. Ratificado por Chile desde el año 2010. Sí, entonces es un elemento súper problemático porque eso tiene, digamos, cuando tú lo palpas en el territorio, tienes lo que tiene, o sea, tienes un Petorca, o tienes una Concagua, o tienes forestales, o tienes la agroindustria, que tienen sus derechos protegidos para ejercer esta propiedad del agua. Claro. Eso es lo que tenemos que cambiar. Completamente anacrónica nuestra Constitución y totalmente desajustada a los tiempos que vivimos hoy en día. ¿Te parece si vamos a unas preguntas del público? Sí, claro. Andrea Rose nos pregunta, ¿cómo las hidroeléctricas afectan a los glaciares? María Jesús. ¿Cómo bueno, las mira, hidroeléctricas con su consumo de agua afectan los glaciares? Mira, algo de eso, hay bibliografía respecto a eso y la Estrategia Nacional de Glaciares algo recoge. Por ahí en alguna de las diapositivas que yo tenía lo tenía ahí más claramente, pero este cuerpo, digamos, institucional de la estrategia establece que tanto las obras que realiza la minería como las obras que realiza la hidroelectricidad en las zonas altas de la montaña, en las cuencas, en la zona alta, generan efectos como, por ejemplo, emisión de polvo, emisión de gases, por todo lo que implica construir el tránsito de vehículos, no sé, la emisión de polvo a la atmósfera. Todo eso genera impactos en los glaciares, porque, por ejemplo, todo el polvo de los vehículos que circulan para construir una mega obra como una mega hidroeléctrica o como una mega minera, generan polvo en suspensión y ese polvo luego se deposita sobre los glaciares, viaja con el viento y puede alcanzar varios kilómetros de distancia y se deposita sobre los glaciares y eso genera que los glaciares se cubran de
digamos, de un agente que es totalmente ajeno al lugar, que tiene contaminantes y genera que se produzca como una lámina que cubre los glaciares y provoca que absorban mayor energía. Por lo tanto, se derriten mucho más rápido. Pero también, y eso lo vemos, y eso ocurre, por ejemplo, para que la gente lo sepa como algo concreto, con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo establece la construcción de un túnel de 14 kilómetros de largo en medio de toda la montaña, y pasando por debajo de los glaciares que están dentro del monumento natural El Morado y algunos que están fuera, incluso por el lado norte llega a el glaciar Mesón Alto, hacia el lado del embalse del Yeso. Es así de grande la extensión. Y eso, para construir todo eso, lo hacen a través de dos metodologías, que son las tronaduras y el uso de una máquina tunelera. Y esas dos metodologías generan impactos, que en este caso no han sido o no fueron evaluados, pero las tronaduras y el implementar todo eso, esas obras, tiene un impacto sinérgico y acumulativo para los glaciares y también impactos directos como lo que te decía de emitir el polvo que luego se deposita y hace que se derritan más rápido. ¿Y estos son los glaciares en qué afectan estos glaciares? Por ejemplo, a un habitante del Gran Santiago. ¿Estos glaciares alimentan los ríos, qué sé yo? Cuéntanos sobre eso. Claro, o sea, en el caso del Alto Maipo, es el agua que abastece a Santiago. Incluso, mira, el comité científico de la COP para Chile el año pasado, cuando estaba en el contexto de la COP, emitió un informe en donde ese informe reconoce que hoy los glaciares dentro del Valle Central están aportando hasta el 60% del caudal de los ríos superficiales en temporada de sequía. Claro. Eso es lo que estamos viendo, bueno, ya no estamos en temporada de verano, pero al menos lo que vimos en el verano, los niveles bajísimos en términos históricos del río Maipo. Hace poco también algunos informes de la DGA, algunos boletines informativos indican que el río Maipo está entre un 20 y un 30% de su capacidad. Esa es el agua que está transportando. Y si uno junta, o sea, es prácticamente el agua que estamos viendo escurrir por el río Maipo, es agua que proviene de los glaciares. O sea, estamos consumiendo de forma directa el ahorro hídrico que tenemos por todo el saqueo en términos institucionales y extractivistas que generan esta situación, pero es sumamente, quizás no es tan evidente, pero es sumamente, o sea, hay una relación súper directa entre los glaciares, abastecimiento de agua y derechos humanos, como el derecho humano al agua, porque nos abastecemos de los glaciares. El 70 al 80% del territorio nacional se provee de glaciares o sea, se provee de agua que proviene de la zona alta y provienen de las cordilleras y provienen de todo, de lo que ya hemos hablado, pero de lo que son los vientres del agua. El 75% del agua dulce está contenida en los glaciares a nivel mundial. Claro. Y solo tenemos 2,5% de agua dulce disponible para consumo. Entonces, son importantísimos los glaciares. Es un bien nacional, como lo ha dicho la Corte Suprema, que tiene que ser protegido. Es un patrimonio ambiental y que no puede estar sometido a ningún tipo de intervención. Otra persona nos pregunta, ¿considera el ambiente periglaciar y permafrost y glaciares de roca? Se refiere al proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso. ¿Los considera como sujetos de protección? A los glaciares de roca sí, pero también está en discusión
lo que se va a establecer o definir como glaciares de roca. El proyecto hoy está en revisión, o sea, las indicaciones sustitutivas del gobierno se tienen que votar. Eso es un proceso que quedó congelado en la Comisión de Minería desde enero, que no se revisa el proyecto por esta comisión. Incluso quien preside esta comisión es Alejandro García Huidobro, que es uno de los senadores que tiene derechos de agua y que ha salido como dentro de los parlamentarios que tiene conflicto de interés. Claro. Ambiente periglaciar también es un elemento que está en discusión y es un elemento de los que genera más tensión, porque a ojos del gobierno lo que se debe proteger solamente es el glaciar, y ya vemos que son ciertos glaciares según su definición. Por lo tanto, el ambiente periglaciar no debiese tener una protección, y de hecho lo definen como entorno glaciar. Y eso también se desprende del proyecto de Bachelet. Y no sé qué otro elemento habían preguntado. Permafrost, son los elementos. Sí, el permafrost también no está contemplado en la ley, no está contemplado para protegerse. Para proteger. Se ha hablado mucho de por qué proteger los glaciares. Mejor hagamos diques, mejor hagamos represa, hagamos embalse. Cuéntanos, ¿es lo mismo tener un embalse que proteger los glaciares? ¿Conviene mejor hacer embalse? Se dice también, el agua se pierde en el mar. O sea, el ciclo hídrico del agua. Cuéntanos, Marisa. Yo creo que eso quizás puede venir que, claro, a veces se hace como este símil de que los glaciares vendrían siendo los embalses naturales. Sí. Pero también los embalses están sujetos a una discusión súper grande, porque más bien lo que se apunta es que estas medidas de restitución ecológica debiesen apuntar a que el agua circule por la cuenca y que no esté concentrada en ciertos sectores, porque además los embalses funcionan en relación a qué derechos tienen y quiénes tienen qué derecho. Entonces, es un poco complejo. Yo personalmente creo que no son medidas que estén acorde ni a los tiempos, ni que son ecológicamente buenas. Los embalses generan muchos problemas en términos sociales, porque muchas veces tienen que reasentarse comunidades completas. El área de inundación muchas veces también afecta a la fauna, a la flora. Entonces generan muchos impactos y no necesariamente solucionan el problema de escasez. Perfecto. El ciudadano común, ¿cuál es la participación que podría tener un ciudadano común interesado en este tema y en proteger los glaciares? ¿Qué es lo que debemos preocuparnos, estar atentos nosotros para poder proteger nuestros glaciares? Yo creo que va a depender de los intereses de cada quien, pero yo creo que, y nosotros creemos más bien, que todas las instancias son importantes, desde alguien que ejerce un activismo informativo, alguien que quiere a través de su arte manifestar apoyo, preocupación, ayudar a visibilizar esta problemática, hasta los niveles, no sé, más directos, desde organizarse, desde establecer o iniciar medidas dentro de la institucionalidad como una posibilidad para proteger lo que tenemos en nuestro territorio, como ha ocurrido, ¿no? O sea, las organizaciones, algunas de las organizaciones que conforman nuestro espacio, por lo menos, son comunidades que han iniciado algún proceso dentro de la institución para oponerse a proyectos que
afectan glaciares, como por ejemplo en el Valle del Huasco, en Alto del Carmen, la comunidad que se ha enfrentado a Pascualama, la gente, por ejemplo, en Aconcagua, que se opone a Codelco de forma histórica, también la lucha que se ha levantado en Putaendo, y que algo que ha estado súper recientemente en la opinión pública, en donde también hay un problema con la minería y los glaciares, la gente que también estamos trabajando por la afectación de los glaciares en relación al Alto Maipo, y así, o sea, yo creo que depende de la iniciativa cada uno, pero yo creo que es importante saber que el tiempo apremia, el extractivismo no para, y tenemos todas las dificultades que tenemos para organizarnos, sobre todo hoy, pero, o sea, no sé, está en juego el futuro, yo creo que Claro. yo solamente hago, o nosotros queremos hacer el llamado a que la gente se involucre, no tienen para qué estar todos bajo un mismo techo, organizados dentro de una misma espacio, no sé, basta con que solamente tengan la intención y el ánimo, y desde cosas pequeñas todo sirve, hasta, no sé, hacerle una funa al presidente o a los ministros o a los Claro, senadores que deciden por su interés y no por los intereses de la mayoría. claro, perfecto. Es como cambiar el chip, como se dice. Y sumarse, pues, sumarse al proceso constituyente que estamos viviendo, ir a votar, elegir la creación de una nueva constitución, eliminar esta constitución que fue creada en un gobierno de Sí, facto, yo creo, y bueno, votar y acercarse a ahí la cada urna. quien tiene su visión respecto al proceso y lo que se espera de esta nueva constitución, porque también hay un debate súper abierto todavía respecto a Asamblea Constituyente, que era una demanda histórica del pueblo organizado. Entonces, yo creo que lo importante es reconocer el momento que se está viviendo, pero también desde esta visión que quizás la pandemia ha dejado un poco en evidencia. Las comunidades que están sometidas a este extractivismo también son territorios de resistencia, y son territorios en donde quizás la pandemia no ha llegado, no ha golpeado tan duro. Por lo tanto, son instancias de oportunidades, en donde toda la resistencia en términos de economía local, de aspectos culturales, tradicionales, de formas de vida, se pueden ver mucho más reafirmadas y pueden tomar una relevancia mayor, por ejemplo, a el sistema que se ve, por ejemplo, que está afectando tanto a la gente que vive en la ciudad. Yo creo que eso es algo súper importante. Los territorios de resistencia pueden verse fortalecidos y pueden ser elementos centrales para lo que se viene a futuro respecto al cambio de paradigma que es necesario en esta transición. Claro. Un llamado a participar, a no restarse de este momento histórico que está viviendo nuestro país. Tenemos por primera vez la oportunidad de, en democracia, redefinir las reglas del juego, de poder trazar el Eso es camino relativo. que queremos recorrer. Acuérdate que ¿Por qué están los relativo? dos tercios. Los dos tercios, claro, el quórum este que El quedó engaño. preestablecido. Pero si no participamos, no hay dos tercios, no hay nada. Bueno, quiero agradecer a María Jesús, muy interesante, es un tema pero primordial, los glaciares, la protección, la defensa de los glaciares. Quiero pedir disculpas también porque tuvimos algunos errores de conexión durante el desarrollo de la charla, pero ya se han solucionado. También quiero dejarlos invitados a nuestra próxima conversación el día miércoles que viene, que es el 10 de junio.
consecuencias del derretimiento con Rodrigo Sotere por la misma plataforma y el mismo método de inscripción. Y esta conversación ha quedado grabada y va a ser próximamente publicada en las redes sociales de Glaciares Chilenos. ¿Algunas palabras que quieras decir al cierre, María Jesús? No, solamente, mira, desear que todo el que esté escuchando esto esté resguardado. Son momentos complicados. Solamente eso, y si tienen dudas respecto a cualquier cosa, consulta, quieren profundizar más o les gustaría participar de más activamente la defensa, tenemos nuestras redes sociales, en Instagram, @defendiendoglaciares, en Facebook, Glaciares Libres. Nuestro correo es defendiendo.glaciares, creo, @gmail.com. Tenemos Twitter también, @leyglaciares, y eso, o sea, invitarlos a que se informen y que sean activos en la defensa, no solamente de los glaciares, sino de todo el territorio y de lo que implica eso, la construcción social de nuestro habitar. Yo creo que eso. Perfecto. Bien, hasta aquí hemos llegado esta tarde. Muchas gracias y les reitero las disculpas por las interferencias que tuvimos y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao, René, gracias.